Vamos a pasar un PowerPoint. La licenciada en nutrición, Fabiana Serena, va a explicar. Nosotras estudiamos con Cormillot, 3 años en el profesorado de Cormillot de nutrición, pero ella siguió especializándose en nutrición. Bueno, yo no. Entonces, ella va a dar todo el PowerPoint y después sí podemos hacer todas las preguntas que queramos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, yo me voy a mutear. Bien, ¿todos me escuchan? Perfecto. Bueno, Marcela se especializó en técnicas de gimnasio, de gimnasia y un montón de cosas más. Voy a hacer una breve presentación. Seguramente algunos me conocen porque he dado varias charlas, varios cursos en gimnasios. Yo soy deportista hace muchos años y siempre pensé que la nutricionista tendría que hacer un deporte para poder explicar nutrición deportiva, ¿no? En mi caso en particular, aparte de estudiar nutrición y después hacer la carrera en la Universidad de Salud con Cormillot, estudié también acompañamiento terapéutico y ahora estoy estudiando profesorado de educación física. Mi idea es integrar el cuerpo humano de manera holística, ¿sí? Viendo varios aspectos, desde el aspecto psicológico, también el aspecto estético y el aspecto que va más por adentro, que es el aspecto biológico, ¿sí? Bien, lo que voy a necesitar es simplemente una hoja y una virome para que todos anoten las dudas. Sobre todo, las palabras o las frases que más les llamen la atención. Si hay alguna palabra que no entiendan, si hay alguna palabra que tal vez no sepan su significado, o sí lo sepan, y quieran anotarla para después hacer una apuesta en común, estaría buenísimo. Vamos a compartir la pantalla, y en este caso, preparé algo que se llama alimentación en cuarentena, ¿sí? Un tema nuevo que armé desde cero, a los temas que siempre doy, que son descenso de peso, hidratación deportiva, nutrición en el deporte, etcétera. Esta vez nos toca atravesar una situación en particular, ¿sí? Bien, esta imagen me disparó qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que yo estoy escuchando de mis pacientes, ¿no? Entonces, tal vez tenga que hacer home office, tenga alguna tarea que me requiera mayor tiempo en casa o no pueda salir por X particularidad, y me paso mucho tiempo sentado, mucho tiempo con la tecnología, porque es nuestro medio de comunicación y nuestro medio laboral. Entonces, ¿qué puede provocar todo eso, no? Y en este caso, vamos a ver algunas de las cositas para evitarlo. Vamos con la siguiente. Más allá del medio laboral que yo elija, yo en estos momentos estoy con mi compu y con el celular al mismo tiempo, y estuve hoy preparando la charla, y también antes de eso tuve una capacitación de una metodología nueva, también por Zoom, y también estudio las materias del profesorado por Zoom, pero después tengo mis momentos de ocio que siempre lo fueron, porque siempre fui muy activa entrenando, viendo una película, ¿no? Entonces, todo lo que es estudio, trabajo y película se termina haciendo frente a una pantalla, ¿no? Vamos a ver cómo podríamos minimizar todos estos cambios que están sucediendo en nuestro cuerpo. Siguiente. Bien. Darme 10 con... Yo lo voy a leer porque tal vez esté muy chico, el que tenga celular lo puede agrandar tocando la pantalla. Y vamos con el número 1, ¿sí? Es importante diseñar un menú realizando todas las comidas. Esto evitará las compras de pánico y algunas cosas que se puedan echar a perder en la heladera, ¿sí? Consejo número 2. En el súper, ¿sí? Voy a tratar de llegar ya habiendo comido, ¿sí? Porque acá hay un factor psicológico muy importante, y lo vamos a tratar de definir y separar: el hambre del apetito, ¿sí? El apetito es psicológico, el hambre es biológico, ¿sí? El apetito está comandado por las emociones
y el hambre está comandado por las interacciones y las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro organismo. Entonces, si yo voy ya comido a un súper y con la lista en la mano, es muy probable que me tiente menos que si voy con hambre y sin ninguna planificación, sin ninguna lista, ¿sí? Bien. Tercero, en el caso de los niños, en este caso que estamos conviviendo tanto en casa, si ellos tienen golosinas, si ellos dejan comida en su plato, que es algo muy típico tal vez de sus cuidadores, terminarles el plato o tentarse con esas comidas que siempre son un poquito más azucaradas. Bien, número 4. Estar en casa 24 horas al día hace que seamos todavía más sedentarios, ¿sí? Por esta razón es importante que nos dediquemos al menos 1 hora al día para hacer actividad física, más allá de las actividades cotidianas. Yo busqué mucha bibliografía y como sabrán, la mayoría de los médicos recomiendan 30 minutos. Si ustedes están en el gimnasio y van a hacer una clase, seguramente va a ser muy cercana a la hora y no a los 30 minutos, ¿sí? Si ya están entrenados, suban su nivel. No bajen a la recomendación general de la población, porque la idea de todo esto siempre es mejorar y optimizar el estado físico. Bien, número 6. Acá habla un poquitito de despertarse y dormirse siempre en el mismo horario, tal vez estamos muy desadecuados o ya no tan acostumbrados a tener el reloj presente o un despertador, y esto tiene que ver con el ciclo de las hormonas. Mi organismo va a ser más eficiente en cuanto yo siempre tenga esa regularidad en cuanto a las horas de descanso. Bien. Después dice, el número 7, que habla de un poquito también de perder la noción del tiempo, y habla muchísimo de cambiar todo el tiempo los horarios de la comida y adecuarlos tal vez a los horarios del trabajo en casa o home office, ¿sí? Si yo respeto los horarios de entrenamiento y respeto los horarios de la comida, respeto los horarios del descanso, les puedo asegurar que se van a sentir con más energía. Bien, número 8, lo que habla un poquitito es de esto de las compras que tienen que ver con la comunidad, las compras de cercanía, más allá de preservar nuestro estado de salud, sirve muchísimo para ver qué se produce o qué alimento yo puedo conseguir, y de eso vamos a hablar mucho de supermercado, dentro de mi cercanía, ¿sí? Porque no sería lógico si yo pusiera, bueno, sí, vayan a conseguir tal frutas, tal hortalizas, y ustedes tienen que ir a un supermercado que está muy lejos y no es el consejo que hoy están dando los profesionales de la salud, obviamente. Bien. Número 9, habla un poquitito de economizar esto de los tiempos de la cocina, ¿sí? Yo puedo cocinar 1, 2 o 3 o 4 veces a la semana y tener preparados en la heladera y también en el freezer. No sé si se está pasando, pero tal vez si con estas temperaturas que son un poquito más bajas y al abrir menos la heladera y se pierde menos el frío y se conservan más los alimentos. Bien, número 10, habla un poquitito de no dejar de tener estas rutinas y que simplemente cuando yo me voy un poquitito de mi rutina, me estoy como permitiendo o teniendo excusas en cuanto a lo que es la actividad física y la nutrición, que es el tema que nos compete hoy, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos hablar de esta alimentación en cuarentena? Perfecto, estamos con la misma diapo. Acá yo pensé, ¿qué hacíamos antes con la comida, no? Somos seres sociales y nos vinculamos a través de la comida. Entonces, esas reuniones de amigos y familia que antes nos permitíamos ese gustito y nos aflojamos un poquito el cinturón y tal vez muchos de nosotros éramos comedores sociales, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Yo estoy comiendo y generalmente estoy comiendo
mirando el celular, mirando la compu, trabajando, viendo la televisión. Bueno, todas esas obviamente son distracciones que hacen que mi nivel de ansiedad suba y por ende voy a masticar menos, por ende voy a tragar los alimentos, no los voy a disfrutar y tampoco le voy a dar el tiempo necesario al cerebro que tenga esa señal de que ya estoy alimentándome. Entonces, es muy probable que coma más cantidad, mayor porción, o me sirva nuevamente, porque piensa mi cerebro que no comió todavía, ¿sí? Fue tan rápido, que no le dimos tiempo a que analice la situación. Bien, acá hablamos un poquito de que las emociones están muy ligadas a lo que es la alimentación, ¿sí? Vieron que cuando alguien está nervioso o se enamora o se desenamora y les duele el estómago y la panza, y bueno, a veces se descomponen, bueno, es exactamente así. Entonces, todo lo que estemos percibiendo, las noticias negativas y las positivas, las vamos a trasladar a nuestro sistema biológico. Tenemos que tratar de hacer como si fuese un escudo, ¿sí? Para ese escudo y para tener más energía y poder entrenar y poder disfrutar los beneficios que tiene el entrenamiento y la vida saludable, yo les voy a dar algunos pequeños consejitos de qué alimentos tendríamos que elegir. Bien. Escribí también sobre el hambre emocional, que tiene que ver eso con el comer emocional y no el comer biológico y racional y necesario. Y si yo tengo un comer muy emocional que no se puede resolver, porque obviamente uno como nutricionista tiene sesiones de nutrición, de alimentación, pero no son sesiones como las podría tener con un psicólogo, estaría bueno sí poder sumar a mi tratamiento un apoyo externo, o en este caso psicológico, para que me ayude a sobrellevar todos estos tiempos de cambio, ¿no? Bien. Acá un poquitito, bueno, vuelvo a hablar del hambre emocional, ¿sí? Hablo también de que es importante tratar de evitar el picoteo y sí respetar estos horarios de las comidas. El desorden del descansar también influye muchísimo. En el caso de que alguien estuviese queriendo bajar de peso, lo impediría, ¿sí? Tenemos pensado más adelante hacer una charla de descenso de peso con un montón de tips, y está bueno porque me hizo acordar en este momento. Bueno, entonces, es muy probable que tal vez con este aislamiento social obligatorio, ahí lo resumí como ASO, tengamos una sensación más alta de estrés, de ansiedad, de miedo, de soledad, ¿sí? De tomar a la comida como consuelo, ¿sí? Entonces, estas prácticas que deberían ser cotidianas y normales, y esta relación que teníamos antes con la comida, está cambiando, o ya cambió, ¿sí? Bien, yo tengo que reformular el vínculo ese que tengo con el alimento, hoy por hoy. Bien, sigamos con la siguiente. ¿Cómo están cambiando nuestras dietas debido a la cuarentena? En resumidas cuentas, se está observando que hay una disminución en el consumo de frutas. No solamente porque estamos entrando en una época invernal, y también de yogures, que en este caso tendrían probióticos. Yo acá escribí, creo que me excedí un poquito, pero para hacer un resumen, todo lo que tenga que ver con las vitaminas y los probióticos nos aumenta nuestro sistema inmune, ¿sí? Que es el que nos protege de los resfríos y de cualquier tipo de enfermedades. A veces uno dice, pero ¿cómo puede ser? En una misma familia uno tiene anginas y el otro no, y uno está resfriado y el otro no, ¿no? Y eso tiene que ver un poquito con la respuesta que cada uno de nuestros organismos tiene. Pero para eso lo ayudamos a que conserve esa salud mediante los alimentos saludables. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? De la vitamina A, del zinc, del omega 3, de la vitamina C. Son todos antiinflamatorios, también son, algunos de ellos ayudan muchísimo a la proliferación de las células sanguíneas, y también muchos de ellos para la prevención de enfermedades, ¿no? Y muchos de ellos ayudan también a aumentar el sistema inmune para evitar
este contagio con los agentes infecciosos. Siempre se dice que en una enfermedad tiene que estar el huésped, o sea, la persona, la enfermedad en sí, y la propensión, ¿no? Porque si no, no resultaría esa fórmula en enfermedad. Bien, vamos con la siguiente. Así como disminuyó el consumo de frutas, ha aumentado el consumo de embutidos, ¿sí? Y esto lo que hace, un poquito estuvimos hablando con Marcela en la tarde, da una mayor propensión al sobrepeso y a la obesidad, ¿sí? Que estas enfermedades tienen factores de riesgo cardíacos, ¿sí? Y de cáncer, de diabetes también. Entonces, mientras yo pueda evitar lo más posible este despertar de la enfermedad. ¿Por qué digo despertar? Nosotros tenemos padres, abuelos, heredamos cromosomas, heredamos alelos. Y esos cromosomas están impresos con una genética que tenemos de nuestro árbol genealógico. Pero muchos de esos están latentes, o sea, dormidos. Nuestro trabajo, aquellos que nos dedicamos a la actividad física, a la nutrición, a la salud en general, es no despertarlos. Si se van a despertar, que se despierten lo más letargadamente, ¿no? Cuando una persona no es joven, ¿sí? Entonces, cuando yo los despierto lo más lejos posible, no se despiertan nunca, porque es una de las posibilidades. Si ustedes averiguan si tienen antecedentes familiares con estas enfermedades crónicas no transmisibles, y ustedes no las están padeciendo, es porque ustedes están haciendo las cosas bien, evidentemente, ¿sí? Bien. Entonces, ha aumentado el consumo de embutidos y también el tema del delivery, porque obviamente no tenemos el acceso que teníamos antes, y recuerden que el delivery tiene algunas características como que sus comidas son altas en sodio, en calorías, en grasas saturadas y en azúcares. Todo lo que me ayudaría a mí a tener una mayor probabilidad de estas enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué digo no transmisibles? Porque obviamente no son contagiosas, ¿sí? Sino que me las autoperjudico yo con mi estilo de vida, ¿sí? Ese llamado famoso síndrome X o síndrome metabólico es una conjunción de estas enfermedades que nombré hace un ratito, ¿sí? Se tienen que dar algunas características, como por ejemplo medirme la cintura y otros valores sanguíneos, como para determinar si una persona lo tiene. Y la diferencia con estas enfermedades aisladas es que cuanto yo tengo más asociaciones de enfermedades, tengo mayor probabilidad de mortalidad, sí, obviamente, y también de efectos secundarios. Por eso es que tratamos de despertarlo lo más lejos posible, porque los efectos secundarios son los que yo siento, ¿sí? Son los síntomas que me hacen la vida un poco más difícil en este caso. Bien. Vamos a ir por la siguiente. Lo que sí se incrementó es la preparación de comidas caseras, ¿sí? Lo que pasa es que estos platos, por lo general, no están incluyendo frutas, verduras, cereales, legumbres, sino que más bien la gente aprovecha a preparar aquello que no suelen hacer porque no tenían tiempo. Por ejemplo, no sé si han visto en las redes sociales o han charlado con algún amigo, están todo el día cocinando panes, tostas, budines. ¿Qué logramos con esto? Logramos aumentar el nivel de hidratos de carbono de rápida absorción o simples, esos azucarados, esos que me levantan la glucemia muy alto y no me ayudarían, en este caso, a tener una alimentación saludable. Vamos a preferir aquellos alimentos, aquellos cereales que sean integrales, granos enteros, ¿sí? En el caso de los hidratos de carbono. Pero también vamos a hablar de otros alimentos un poquito más adelante. Vamos con la siguiente. Bien, acá hice un pequeño resumen donde cuenta que cocinar es un hábito que se ha perdido hace muchos años, bueno, producto de una vida acelerada y de vivir en una urbe, ¿no? Obviamente, pero lo tenemos que ver desde el lado positivo en el cual nosotros tenemos el poder de decisión y de acción de lo que estamos cocinando. También podemos incluir a la familia, ¿sí? Por eso es que puse estas pequeñas fotos representativas de lo que nosotros podemos transmitir
y enseñar, ¿sí? Estos nuevos hábitos de alimentación. Bien, obviamente que vamos a tratar de incluir a toda la familia porque son hábitos de alimentación generales. Cuando yo tenga algún plan alimentario o dieta, que son dos cosas distintas, de algún miembro en particular de la familia, obviamente va a estar supervisado y va a ser una indicación específica de una patología, de un problema de salud. En este caso vamos a hablar de consideraciones generales porque, bueno, es una charla. Sigamos con la siguiente. Bien, el hecho de que sea una comida casera no significa que sea saludable, ¿sí? Pero sí es importante saber que yo tengo el poder de decisión. Así como también cuando voy a ir al súper, ¿no? Me pareció muy graciosa esta foto porque me encuentro cuando yo voy a comprar con góndolas vacías de supermercado. Entonces, uno puede planificar, pero en el acto, o sea, en el lugar, muchas veces uno se encuentra con pocas opciones en este caso, ¿sí? De todas maneras, con esas pocas opciones que tenemos, podemos resolver una planificación semanal, ¿por qué no mensual?, con alimentos saludables. Bien, obviamente que lo que está pasando es que hay un incremento en los alimentos altamente procesados, ¿sí?, que duran más que los frescos, entonces es más sencillo frizarlos o ponerlos en la heladera, pero están cargados de azúcar, grasa, sal, y están vinculados con un mayor riesgo de cáncer. Los alimentos muy procesados o toda la alimentación de alimentos procesados, no digo que de vez en cuando no se pueda consumir, lo que tienen es la inhibición, o sea, la ruptura de estas vitaminas y minerales que yo necesito para tener un organismo saludable. Bien, en el caso de las compras, no sé esta imagen qué les puede representar en la siguiente diapositiva, yo creo que puedo leer a una persona viéndole el changuito, ¿sí? Entonces, puedo leer si tiene alimentos procesados, si es una alimentación familiar, si es unipersonal, hasta si vive en pareja. Bueno, hay muchas leyendas sobre un changuito, ¿no? En una cola de supermercado, tranquilamente podría ser un trabajo de investigación. ¿Qué es lo importante? Y para resumir, la compra se puede planificar con lo justo y necesario, ¿sí? Se puede anticipar con una lista de alimentos indispensables, se puede también planificar a través de un menú, ¿sí? Se puede evitar salir por uno o dos nutrientes para no deambular y no tener esa tentación, ¿sí?, de todo lo que hay a disposición, y obviamente tendría que pensar en qué lugar sería más conveniente, según mi estilo de vida y mi lista, poder ir a comprar, ¿sí? Porque muchas veces las opciones que tenemos no son todas, por ejemplo, un almacén por ahí tiene menos productos frescos que un hiper más grande, pero bueno, tengo la posibilidad de conseguir una frutería o verdulerías en la zona, ¿sí? Bien, y elegir alimentos, en este caso, variados, ¿sí? Esto lo vemos muchísimo cuando damos nutrición deportiva, en el caso de la pirámide de alimentación, en el caso del óvalo argentino, en el caso de la calidad y la cantidad de los nutrientes, en el caso de los grupos de los alimentos. Variado significa de todo color, que tenga el grupo de las frutas y las hortalizas, que tenga el grupo de las carnes porque tiene proteínas, huevo, leche, que tenga también del grupo de los hidratos de carbono, pero grano entero, con fibra, como hablábamos antes, y muy poquita proporción, y muchos de ellos ya lo van a tener incluido, del grupo de las grasas o los azúcares refinados, ¿sí? Sigamos con la siguiente. Bien, así como yo puedo leer un changuito de supermercado, también puedo hoy por hoy darles una tarea a ustedes de sacar una foto de su heladera, de su freezer y de su alacena, ¿sí? Entonces, yo puedo leer un changuito, leer una heladera y leer una alacena, tranquilamente, y darme cuenta qué tipo de alimentación tiene esa casa.
esa familia, ¿sí? Entonces, todos estos alimentos que les nombré antes, que son los alimentos más saludables y recomendables, son los que tienen que estar en estos 3 lugares, ¿sí? Changuito de compra, heladera y alacena. Digamos con la otra. Bien. Lo que tengo que tratar de hacer es, obviamente, que estas personas que ya no pudieron evitar tener estas enfermedades como obesidad, diabetes, que realicen una rutina, y ahí en la foto traté de ejemplificarlo, están tomando una clase así como Marce les da a ustedes vía Zoom, en este caso, bueno, o cualquier otro dispositivo. En el caso de tener una compu, tablet o celular, la verdad que es bastante amplio, ¿sí? Lo que se está viendo ahora en cuanto a lo que son las posibilidades de movimiento. Bien, entonces, pequeñas ingestas, ¿por qué dice? Porque obviamente vamos a tratar de recomendar 4 comidas principales, 2 colaciones. Esto puede variar. ¿Por qué? Porque está personalizado, ¿sí? No para todos los pacientes es la misma recomendación, pero sí sería una recomendación general. Obviamente que lo que hablábamos antes de tratar de reducir el estrés y reducir las preocupaciones, porque como habíamos dicho antes, todo repercute en el organismo y por ende en el sistema inmunológico. Bien, sigamos. Bien, ¿para qué es todo esto, no? Este es mi objetivo final. Esta es una foto que me encanta porque es muy representativa de lo que sería un organismo que funciona como una maquinaria perfecta y otro que está en constante reparación, con todo engrasado, ¿sí? Con fallas, y que, bueno, representa un poquito el estilo de vida que yo quiero tener, los resultados que me van a acompañar, ¿sí? Bien, sigamos la próxima. Hablamos un poquitito de estos alimentos que son los más recomendados. Entonces, teníamos del grupo, ¿sí?, de alimentos que nombré antes, los nutrientes son los que componen, los que están dentro de esos grupos, los que componen los alimentos. Entonces, es muy probable que los hidratos de carbono se llamen glúcidos en alguna biografía, o otros digan carbohidratos también, es lo mismo, ¿sí? Bueno, después tenemos las proteínas, tenemos los lípidos que se dividen en grasas y en aceites, después tenemos las vitaminas, los minerales, y no se olviden del agua, que ahora en invierno cuesta muchísimo el tema de la hidratación. Vamos con la siguiente. Bien, y ahora la siguiente. ¿Cuál es el secreto de una alimentación en cuarentena? Yo creo que puedo definirlo con la palabra planificación. Hablamos de las compras, hablamos de realizar una lista, hablamos de planificar dónde voy a comprar, hablamos de un menú, hablamos de la calidad del alimento, ¿será procesado o será más fresco? ¿Sí? Hablamos también de la porción, porque si yo no mastico, y eso lo dijimos al principio, voy a tragar y voy a seguramente querer consumir más, ¿no? Entonces, todo eso que se llama cadena alimentaria, que son pequeños eslabones, hacen y dan el resultado óptimo y esperado. Lamentablemente, si yo no cuento con uno de los eslabones, si se cortó o se perdió en el camino, voy a tener cortada mi cadena alimentaria, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que accionar y actuar y van a estar planteados mis objetivos, ¿sí? Mis mejoras y mis metas en este caso. Bien, vamos con la siguiente. Esta también es una imagen que me gusta muchísimo mostrarla, y muchas veces traigo un iceberg en blanco y cada uno va poniendo, cuando tengo siempre un poquito más de tiempo, cuáles son sus logros, porque en realidad lo que pasa con el iceberg es que todo el mundo ve la partecita del 10%, una pequeña porción de todo lo que es el iceberg, y ven el éxito, ¿no? Entonces,
por ahí el esfuerzo, eso de entrenar, eso de descansar, eso de estudiar, eso de prepararse, eso de ir al súper, la lista de precios, bueno, todo lo que es la cadena alimentaria no se ve, pero es el mayor porcentaje. Lo que no se ve es lo que tarda más tiempo, pero en realidad es lo que me va a permitir el resultado final, ¿sí? Vamos con la siguiente. Bien, el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día, ¿sí? Si yo voy a hacer 2 días a la semana unos pequeños cambios y después no lo voy a reforzar y repetir en el tiempo como para que se llegue a una costumbre o a un hábito, obviamente que voy a pensar, desisto porque no me dio los resultados esperados, ¿sí? Creo que la palabra clave es la repetición, ¿sí? Así como un niño cuando prueba el alimento por primera vez tal vez no le gusta, y bueno, sabemos que entre la 10ª y la número 15 es cuando realmente los acepta, ¿sí? Entonces, la verdad hay que buscarle la vuelta y hay que repetirlo tan veces que llega el punto en que ya no lo tengo que pensar. Se forma en un hábito, así como me lavo los dientes, me peino el cabello. Bien, y ya con esto tenemos la última y se vienen las preguntas.